Nos vamos a la comunicación con el profesor Roberto Folari de Carta Abierta, que ya está en línea. Profesor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, viendo cómo en la República Argentina sucede exactamente al revés de un chiste que muy bien hace Capusotto, ¿no? Cuando dice que en otros países no pasa lo que pasa aquí. Es cierto, hay cosas muy buenas que pasan en Argentina y que no pasan en ninguna parte, ¿no? Por ejemplo, los juicios por derechos humanos, ¿no? Los juicios por derechos humanos conculcados durante la dictadura, no se realizan de esta manera en prácticamente ninguna parte del mundo, ¿no? Es decir, Argentina en ese sentido es absolutamente excepcional, porque ni siquiera cuando se juzgó a los jerarcas nazis se juzgó más de 4 o 5 principales y punto, y aquí se está juzgando a la gran mayoría de los responsables de los crímenes cometidos en esa época. De hecho, hay en este momento 2 juicios absolutamente emblemáticos, ¿no? El de La Perla, que además hace el tercer cuerpo de ejército, que es al cual correspondía Mendoza en ese momento, y también el juicio de la ESMA, que bueno, fue un lugar absolutamente central dentro de la represión, y aquello es uno de los más diríamos connotados a nivel nacional. Todos fueron terribles, pero esto fue de los más grandes, ¿no? En otros países no ocurre eso, ¿no? En otros países no ocurre nada de eso, ¿no? No solamente, profesor, lo que está mencionando, sino además, si me permite agregar, que se está condenando a los ejecutores, a los ideólogos, y también se está empezando a juzgar a aquellos civiles que eran en realidad el cerebro detrás de los militares, ¿no? Bueno, siempre y cuando, claro, se les pruebe responsabilidad material, ¿no? Como corresponde. No es simplemente por ser ideólogos, digamos, en un sentido genérico, ¿no? Sino por tener actividad precisa y tangible, digamos, en la determinación de estos crímenes, ¿verdad? Sí, que es que seguramente lo que estabas señalando, ¿no? Incluso en otros países también se reprime sistemáticamente, ¿no? La protesta social. Hay que ver lo que pasó en México en estos días, cuando la asunción del presidente Peña Nieto, o cómo se reprimen todas las manifestaciones de cualquier tipo, singularmente las estudiantiles en Chile, ¿no? En Argentina no, eso no pasa, ¿no? Muchos no lo advierten, no se dan cuenta. Los jóvenes que siempre han vivido en las libertades que se viven con este gobierno creen que esto es normal, digamos, entre comillas, ¿no? No saben lo que es vivir en un gobierno que reprima, entre comillas, lo que se dice legítimamente, o sea, que haga represión cuando hay hechos de cierta violencia. El gobierno argentino no reprime, el gobierno federal por lo menos no reprime en ningún caso, aun cuando digamos, la protesta sea ilegítima, ¿no? Lo curioso es que se dice que este sería un gobierno duro, ¿no? Según muchos, toman al gobierno argentino como si fuese un gobierno hegemonista, duro, etcétera. Hay que decir que si por duro se entendiera que es un gobierno coherente, que no se dobla, así como decía algún viejo adagio radical, es un gobierno que no se dobla ni tampoco se quiebra, bueno, frente a las corporaciones. Claro, en ese sentido, ¿no? Que no se dobla frente a los poderosos, que no se dobla frente a la presión, ¿no es cierto?, de los empresarios, etcétera, o de las multinacionales, o de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, si se dice en ese sentido, sí, es verdad que estamos en un gobierno duro, porque es un gobierno que se le hacen manifestaciones, etcétera, y no llama a un señor de la sociedad rural para que vaya a ser ministro de Economía, digamos, no llama a Caballo este gobierno. En ese sentido está muy bien, hace su propio programa, que es para lo que fue votado, ¿no? Pero no es un gobierno ni autoritario ni represivo, digamos, ¿no? Y quiero subrayar esto porque va a venir pronto, ¿no es cierto?, el día 20, por ahí, una movilización que piensa hacer Micheli junto con Moyano y con sectores de la derecha más abierta sindical, como Momo Venega, Barrio Nuevo, igual, y lo peor del sindicalismo argentino, lo más impresentable. Bueno, es muy importante recordar lo que pasó en el intento del paro general, el paro general a medias y a la fuerza que existió hace poco, ¿no es cierto?, donde el gobierno nacional garantizó el paro, que era una acción legal, y garantizó que el que no quisiera trabajar pudiera no hacerlo, pero también hubo ómnibus apedreados, o a los que se les desinflaban las gomas, y a los cuales digamos, quienes iban en ellos eran obligados a bajarse, y eran muchos casos trabajadores que quedaban a la deriva en cualquier parte. Bueno, y esta violencia que en Mendoza fue extrema y fue clarísima, están filmados los que la hicieron, pudieron hacerla y no se los reprimió, ¿no? El cuidado por
por no reprimir, por evitar cualquier muerte por represión, etcétera, que tiene el gobierno nacional, llevó incluso, diríamos, a eso que sería casi, entre comillas, un exceso, ¿no?, de legalismo, en el sentido de decir, el paro legal fue garantizado y además no se reprimió acciones ilegales y violentas como fueron apedrear los micros, algo absolutamente fuera de lugar, y que la responsabilidad del grupo de Micheli y sus representantes en Mendoza, que bueno, por lo menos el caso de Micheli es clarísima, a través de declaraciones como las que todos recordamos, aquel que quiera trabajar mañana, aquel que quiera trabajar que no lo haga mañana. Es una amenaza pública, ¿no? Una amenaza por la cual debiera estar en la justicia de Micheli. Y después cuando se le dijo, señor Micheli, usted este paro se hizo a la fuerza porque no se permitió a la gente llegar a sus lugares de trabajo, su respuesta fue, de eso se trataba, ¿eh? Para Clarín no era incitación a la violencia lo de Micheli. Claro, no, esas amenazas que después se cumplieron para colmo, ¿no? Es decir, fue realmente hecho a la fuerza el paro. Ahora, ¿qué dirían si se les impide, apedreándoles los micros, por ejemplo, la movilización que quieren hacer? ¿Qué dirían, no? ¿Qué dirían los diarios? Que son patotas, ¿no es cierto? Estarían al servicio del gobierno. Ahora, cuando ellos apedrean, con una violencia insólita, ¿qué sucede? No hay nadie acusado. Incluso los empresarios no acusaron a nadie, lo cual es un poco extraño, ¿no? Y lleva a pensar en cuánto hubo un sector patronal que estuvo de acuerdo con el paro, por lo menos en el caso bancario, por ejemplo, fue evidente que el paro era de la patronal, no de los trabajadores. O sea, había trabajadores que querían ir a trabajar, pero cerraron los bancos. O sea que esto no solo era un paro, en realidad en algunos casos era un lockout. Según ámbito financiero, hubo mucho trabajo interno en los bancos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo muchísimo más actividad que la que quisieron reflejar, digamos, cierta prensa, ¿no? Yo estaba en Buenos Aires ese día y el transporte funcionaba bastante, ¿no es cierto? Bueno, taxis había en cantidades industriales, el comercio estaba casi a pleno, la industria funcionó, o sea que el paro, digamos, no fue como ellos pretenden hacerlo ver, pero la parte que consiguieron fue a la fuerza, porque no dejaban transitar a la gente haciendo piquete. Entonces, lo que quiero decir para ir cerrando es que este gobierno no solo no reprime aquello que digamos son derechos, y el gobierno respeta estos derechos, sino que en algunos casos y no pocos, no ha reprimido acciones ilegales, digamos, por las cuales tenía toda la legitimidad, digamos, del derecho para poder actuar, y no lo hace. Me parece muy importante destacar este aspecto para evitar que, como en la historia argentina ha ocurrido tantas veces, haya muertos por represión, haya situaciones de ilegitimización política que vienen de las represiones. Ahora, lo cierto es que algunos abusan de estas cosas de una manera grosera, ¿no es cierto?, y hacen acciones contra los trabajadores, amenazan, actúan por violencia y por la fuerza, y después de eso estamos esperando que alguien tome las acciones legales correspondientes, porque no es que se pueda hacer este tipo de violencias con la impunidad con que se han hecho, y las declaraciones de Micheli con la impunidad con que han pasado, ¿no? Así es. Profesor, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, ¿eh? Igualmente, hasta luego. El profesor Roberto Folari de Carta Abierta con nosotros. Nos vamos a las noticias.